Quiero comenzar haciendo lectura del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 51. Primer libro de Samuel 17, 41 al 51. Vamos a leer una de las historias más apasionantes y también más conocidas de la Biblia, tanto por chicos como adultos. Y tiene que ver con el enfrentamiento de un jovencito contra un paladín, contra un gigante guerrero llamado Goliat. Dice la bendita palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. O sea, aparte de grandulón tenía un escudero. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas: ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. Note esa expresión. ¿Quién era el que iba a conquistar? ¿David o el Señor? Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor. Quiero que repita conmigo esta verdad. Diga conmigo: esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes, dígalo, y los entregará a ustedes en nuestras manos. El versículo 48 continúa diciendo: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Yo creo que esto merece un aplauso a nuestro Dios. Esas son las victorias que el Señor entrega a sus hijos. He titulado la enseñanza de esta mañana: esta batalla es del Señor. Diga conmigo, levantando su mano derecha: esta batalla es del Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana estamos enfrentando batallas? Todos, ¿cierto? Todos tenemos batallas. Y cada batalla tiene un Goliat, ¿cierto? Cada batalla tiene un gigante. Cada batalla tiene un campo al que hay que descender, bajar y enfrentar. Resulta que un gigante que medía casi 3 metros de altura, corpulento y con un aspecto aterrador y experimentado en el arte de la guerra, logró intimidar a todo un ejército, el ejército de Israel, que era comandado o dirigido por el rey Saúl. Lo intimidó durante 40 días. ¿Usted puede imaginarse ese cuadro? Todos los días, a una misma hora, salía ese grandulón y empezaba a insultar a todo el ejército de Israel, a hacerlo sentir que no era capaz de enfrentarlo, que eran unos cobardes, que eran unos perdedores, que estaban destinados a ser esclavos, ellos y toda esa nación de por vida. Todos los días los retaba: envíenme un hombre que se enfrente contra mí. Si ese hombre me derrota, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos.
todos los días durante 40 días. Y resulta que en el día 40, qué coincidencia, ¿no? En el día 40, nada más ni nada menos, aparece un chiquitín, ¿cierto? Aparece un jovencito. Recuerde que ni siquiera el mismo rey Saúl, que según la Biblia registra, Saúl era un hombre tan alto que los hombres, y especialmente los del ejército, le daban solamente hasta sus hombros. De ahí para arriba sobresalía Saúl, un hombre bastante gigante. Y sin embargo, este rey Saúl, a pesar de que era tan alto, tuvo el valor de pararse frente a frente contra él. Ahora, ¿por qué durante 40 días seguidos este gigante logró amedrentar, intimidar a todo un ejército? ¿Saben por qué? Porque para Saúl y para su ejército las probabilidades y las apariencias eran las que dominaban. Dos cosas importantes: las apariencias y las probabilidades. Para ellos eso era lo más importante. Y creo que esto nos suele suceder a nosotros muchas veces. Cuando nos enfrentamos a un gigante, cuando tenemos que enfrentar una batalla, aparece de una vez el calculador, ¿cierto? Empezamos a mirar las probabilidades. ¿Qué tanto tengo de probabilidad para ganar, para triunfar, para solucionar, para vencer frente a esta situación? Pero también aparece en escena las apariencias. Nos afectan profundamente las cosas que están frente a nuestros ojos, frente a nuestros sentidos naturales. Y esas apariencias tienen el poder de direccionarnos en nuestro mundo emocional. Pero escúchame esto: en medio de este ambiente desesperante, en medio de este ambiente agónico tan difícil, 40 días amedrentados, aparece un muchacho que ni siquiera tenía 20 años. Y al escuchar los insultos de este gigante contra los soldados, él se llena de un enojo santo, se llena de una valentía santa, y entonces comenta con convicción que él enfrentará al gigante. ¿Puede imaginarse ese cuadro? Un muchachito de menos de 20 años, se le sale de la boca decir: yo voy a enfrentar a ese gigante. Y le llega, en menos de nada, le llega el chisme al rey Saúl. Y el rey Saúl empieza a llenarse como de ilusión, lo manda a llamar, y cuando lo ve llegar, qué desilusión, ¿cierto? Y entonces inmediatamente Saúl empieza a actuar como de consejero, pero de esos consejeros que en lugar de dar ánimo, dan desánimo. Dice: no, mijo, es que parece ser que usted todavía no ha visto quién es el que nos está amedrentando. Es un gigante y es un hombre de guerra. Desde su juventud ha estado en el arte de la guerra. Es un hombre diestro. No es solamente por lo corpulento, sino que sabe pelear. Y entonces, ¿qué dice David? David empieza también entonces a sacar su historial. Cuando yo cuido las ovejas de mi padre, he tenido que enfrentar osos. He tenido que enfrentar leones. Y cuando un león atrapa a una de mis ovejitas, lo persigo hasta que le arrebato la oveja y lo mato. O sea que había matado leones también. Entonces, mis hermanos, este niño pastor guiado por el Señor, a pesar de los obstáculos y a pesar del mismo desánimo que trató de imponer el rey Saúl, él enfrenta al gigante y toma la decisión de enfrentar al gigante no a la manera como de pronto se le quería imponer, sino a la manera como él ya estaba acostumbrado, con una honda y con unas piedras. Y frente a la mirada incrédula de ambos bandos, tanto de los que estaban a favor de él haciéndole, ¿cómo se llama? ¿Barra? Aunque me imagino que la barra no era muy motivada porque todo el mundo estaba incrédulo, ¿cierto? Pero también estaba los que estaban en contra. Entonces ocurre lo impensable, ocurre lo inimaginable.
se desploma el gigante con una pedrada en su frente. Y no solamente se desploma y cae de frente, sino que inmediatamente se acerca a este muchachito, le quita la espada, porque tampoco tenía espada David, entonces le pide prestada la espada al gigante y con su permiso le quita la cabeza. Y a partir de ese momento toma la cabeza de Goliat, la levanta y la muestra ante sus enemigos. Y en ese momento viene un manto de valor sobre todo el pueblo de Israel y empieza todo el pueblo, todo el ejército de Israel empieza a perseguir a los filisteos y los destruyeron hasta que no quedó nadie. Y ese día el Señor dio una gran victoria al pueblo de Israel. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, iglesia. Lo más impactante de esta historia no es lo anteriormente mencionado. Lo más impactante de esta historia es lo que anticipadamente declaró David contra el gigante. Eso es lo más impactante de esta historia. ¿Cómo es posible que David ya en la arena de la batalla, cuando ya va a enfrentar a ese gigante, primero tiene que escuchar las palabras tan desafiantes y tan derrotistas, llamémoslo así, del gigante contra él? Pero él no se queda callado. David también le responde y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y entonces le termina diciendo algo poderoso: esta batalla, esta confrontación es del Señor. Amén. Y quiero que se lleve hoy, por favor, eso en su corazón como un rema. Todos vamos a tener que salir de aquí a seguir enfrentando en la arena de la batalla a ese Goliat. Pero la idea es que salgamos con la actitud de David, porque probablemente hemos estado enfrentando esa batalla con nuestra propia actitud. Actitud derrotista, actitud de temor, actitud de pronto de incertidumbre, de miedo. No, vamos a salir hoy a enfrentar cada una de estas batallas con la perspectiva de David. No soy yo quien voy a derrotar al gigante, es el Señor el que va a vencer al gigante, que va a usar mi vida, pero esta batalla es del Señor. Diga conmigo: esta batalla es del Señor. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Mire, David no se adjudica en ningún momento ni honor ni valor a sí mismo. David entiende y confiesa una poderosa verdad: el único que puede dar victoria en esta confrontación tan desigual es ¿quién? Es el Señor. El único que puede dar la victoria frente a esa terrible amenaza es el Señor. Y te digo hoy en el nombre del Señor, esa batalla que estás librando, por desigual que parezca, por injusta que parezca, por imposible que parezca de ganar, quiero que entienda que es el Señor quien la va a librar. El Señor es el que va a ir contigo a la arena de la batalla. Y en el fragor de la batalla vas a ver cómo Él va a guiar tu onda, la onda de la fe. Eso es importante. David no es quien gana la batalla, es Dios a través de su siervo David. Y entonces aprendemos algo bien interesante en esta historia que conocemos desde niños. Las mejores batallas que Dios gana son aquellas en las que nos encontramos absolutamente abrumados, intimidados y superados en cantidad y fuerza. Entonces, esto nos debe cambiar la perspectiva. Entre más angustiado, entre más intimidado, entre más abrumado y entre más usted se sienta superado en cantidad y fuerza por lo que tiene que enfrentar, es el escenario más apropiado para que la batalla sea del Señor, para que el Señor sea el que descienda y haga lo que Él siempre sabe hacer.
Entonces, cuando permitimos que Dios pelee y gane una batalla a través de nosotros, estos dos elementos que mantuvieron paralizados durante 40 días al ejército de Israel y al rey Saúl, no van a tener nada de importancia. ¿Cuáles dos elementos? Ya los había nombrado: las apariencias y las probabilidades. Cuando nosotros tomamos conciencia de que esta batalla es del Señor, ya no nos vamos a seguir dejando guiar por las probabilidades, ni nos vamos a seguir dejando guiando por las apariencias, porque eso ya no tiene importancia. Esta batalla es del Señor. Ahora te pregunto, ¿cuál es el gigante que te está amedrentando en estos últimos días, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga? ¿Cuál es el gigante que te está amedrentando justamente hoy? Puede ser una persona que quizá conoces. Puede ser una situación incómoda que estás enfrentando, ya sea de pronto allá en el trabajo, en la misma casa, en el hogar. Será de pronto una enfermedad que está produciendo en ti un temor latente, pero que cada vez está siendo más patente. ¿O será una adicción que todavía no has podido superar? Es importante identificar la batalla. Note que David, él no iba con la intención de irse a pelear con un gigante. Él iba con la intención era de ir a entregarle unos quesos y unos panes que el papá le había mandado a sus hermanos. Pero oh casualidad que cuando estaba buscándolos, escuchó al gigantón. Y cuando lo escucha, capta su atención. Y en ese momento él dice, pero ¿cómo así? Ya van 40 días y nadie lo enfrenta. Y empezó a indagar. Tanto empezó a indagar que cuando estaba en ese oficio, su hermano mayor, creo que es Eliab, lo encontró como muy interesadito en el tema y lo regañó. Digo, yo lo conozco a usted, ¿cómo es? Más bien devuélvase allá y cuide las pocas ovejas de nuestro padre. Y entonces, ¿qué hizo David? Y dice, ¿y yo qué estoy haciendo? Y rapidito se retiró de su hermano y siguió consultando. Bueno, ¿y el rey qué es lo que dice? Que el rey da al que enfrenta al gigante. Y cuando empezó a informarse, ¿sí?, de los honores, de los premios tan interesantes que recibiría el vencedor, entonces ya empezó a decir, ese gigante es mío. Ese gigante es mío. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque él ya tenía la convicción de que no iba a ser él quien lo iba a enfrentar, sino Dios a través de él. Entonces, iglesia, recuerda que esa no es tu batalla. Cuando la identificas, cuando la tienes clara, una vez lo tengas claro, recuerda, esa batalla no es tuya, esa batalla es del Señor. Y el siguiente paso es dejar que el Señor pelee por ti. Cuando dejamos al Señor pelear por nosotros, hay un requisito aquí. Y es, dejémonos usar por Dios para que el enemigo sea enfrentado y el enemigo sea conquistado a través de nuestras vidas. Dios lo va a hacer, pero a través de nuestras vidas. No seremos nosotros, pero sí será a través de nosotros. ¿Le queda claro eso, iglesia? Porque aquí no es entonces, listo, entonces la batalla es del Señor y yo me cruzo de brazos y voy y me siento en una silla y no hago nada. No, David tuvo que ir de todos modos a enfrentarlo. Claro que sí, pero entonces ya no fue con esa mentalidad de que yo tan pequeñito voy a enfrentar a ese gigante. ¿Será que sí seré capaz? No, él fue ya con la convicción, esta batalla es del Señor. Entonces no es huirle a los problemas, no es huirle a las batallas, sino hacerle frente con la conciencia de que no vamos solos. Dios está con nosotros. Por eso hoy quiero, para tratar de ser un poco prácticos en esta perspectiva bíblica, quiero que revisemos unos recordatorios bien interesantes que debemos tener presentes cuando enfrentemos a un gigante, ¿sí?
cuando tengamos que enfrentar un gigante, cuando tengamos que ir a esa arena de la batalla, por favor tengamos presentes estos recordatorios. Son muy importantes. Y tome nota porque esto le va a ayudar para justamente lo que tienes que enfrentar mañana y pasado mañana, ¿sí? Y en estos próximos días. El primer recordatorio lo he llamado: aunque intimidante, Dios es más grande que tu gigante. Y le puse rima para que no se nos olvide. Aunque intimidante, Dios es más grande que tu gigante. Colócate en los zapatos por un momento, o en las sandalias, no sé, de David. Humanamente él tuvo que haber sido abrumador para David encontrarse frente a frente con Goliat. No debemos ignorar de todos modos esa parte humana. No es fácil bajar al valle de la batalla, no es fácil. Y lo que sí sería fácil es huir o posponer. No, tenemos que disponernos a ir al valle de la batalla, porque es allá donde vamos a estar frente a frente. Y eso suena intimidante para todos. Pero lo que marcó la diferencia frente a las probabilidades seguras de una contundente derrota para David fue su enfoque en Dios. Eso es clave. El enfoque que tuvo David estando ya allá frente a Goliat fue clave para la batalla. Él no se enfocó en sí mismo. Él se enfocó en el Dios que pelearía su batalla. Él dijo: este tipo se metió con el ejército equivocado, porque se metió nada más ni nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue esa perspectiva la que lo mantuvo frente al gigante, aunque era intimidante. Ahora, recuerda mantener fija tu mirada no en lo inquietante de la batalla, porque si nos pasa lo de Pedro, ¿cierto? Primero emocionado le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde estás tú. Y el Señor, ¿qué le dice? Ven. Y emocionado se sale de la barca y empieza a caminar, y de buenas a primeras, en lugar de mirar al Señor, empieza a mirar las olas, y cuando se da cuenta, las olas empiezan a anegarlo y empieza a pedir auxilio: Señor, sálvame, que me hundo. Nos puede pasar a nosotros lo mismo en la arena de la batalla. Es ahí donde más tenemos que tener la claridad que tuvo David. Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande. Yo soy chiquito, pero mi Dios es más grande. Ese gigante está muy grande, pero mi Dios es más grande que ese gigante. Y no llenarnos de temor ni de angustia, sino enfocarnos en la grandeza, en el poderío de nuestro Dios, quien está con nosotros en el campo de la batalla. Esto es muy importante, iglesia. En cada batalla que enfrentemos, nunca nos sintamos abandonados. Salmo 41, versículos 10 al 12. Escuche las palabras del salmista. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Salmo 41, 10 al 12. Iglesia, la próxima vez que enfrentes a un gigante, declara con firmeza esta verdad: esta batalla es del Señor. Amén. A ver, dígalo conmigo: esta batalla es del Señor. Haga así con las manos, a ver. Esta batalla es del Señor. ¿Vamos a hacer ese ejercicio en estos días? Cuando usted ya se sienta que está ya en la arena de la batalla y que está frente al gigante, háblese a usted mismo y diga: esta batalla es del Señor. No es mía, es del Señor. Ok. Segundo recordatorio: aunque tu batalla es del Señor, sigue siendo tu batalla. Amén. Aunque tu batalla es del Señor, sigue siendo tu batalla. Oye, yo creo que todos hemos experimentado soledad en nuestras batallas. ¿Sí o no? Todos podemos decir: es que justamente cuando tuve que enfrentar eso,
pensé que fulano, pensé que fulana iba a estar conmigo, pensé que me iban a apoyar tales personas, pensé que las cosas se iban a dar de X o de Y manera. Me sentí solo, me sentí desamparado. Ahora, mire este cuadro. A David lo estaba mirando todo el mundo. Desde el momento en que dijo, yo enfrentaré al gigante, se convirtió en el centro de atención, no solamente del ejército de Saúl, sino del ejército filisteo. Entonces, todo el mundo estaba mirando a David. Vuelvo y repito, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra. Pero aún así, tuvo que ir solito a la batalla. Ni siquiera con un escudero. Porque por lo menos Goliat sí fue acompañado. Iba con un escudero. Pero a David le tocó ir solo. Quiero decirte, iglesia, tu Goliat es tu Goliat y de nadie más. Así que uno empiece a buscar culpables del por qué me dejaron solo, por qué no me ayudaron. No, era tu Goliat. No era ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu cónyuge, ni de tus hijos, ni del pastor, ni del líder. Tu Goliat es tu Goliat. Porque es la batalla que el Señor quiere que tú le entregues a Él para que tú tengas la victoria. Porque como es tu batalla, será tu victoria, si el Señor puede pelearla. Ahora, en la práctica de la vida, nadie más puede batallar por ti. Ni un consejero, ni un pastor, ni un amigo, ni un familiar. No, nadie lo puede hacer. En la práctica de la vida, cuando te tocó ya enfrentarte a esa batalla, te tocó. Por eso aquí no hay que huir. Aquí hay que hacerle frente. Un gigante es un verdadero gigante a los ojos de la persona que tiene que enfrentarlo. Y cuando nosotros ignoramos esto, nos volvemos sensibles y nos enojamos con los demás o hasta nos herimos por los demás. Pero pareciera que es que los demás no entienden el sufrimiento que estoy padeciendo, el miedo en el que me estoy enfrentando. Sí, es cierto. Porque muchas personas pueden estar alrededor tuyo e ignorando tu Goliat. Muchas personas pueden estar ahí alrededor tuyo, pero no dimensionan lo grande de tu gigante. Y nosotros quisiéramos que los demás, los que hablan con nosotros, los que dicen que oran por nosotros, los que supuestamente nos acompañan en la vida, bajaran también con nosotros a la arena de la batalla y pudieran dimensionar lo grande, lo intimidante de ese gigante. Pero quiero decirte que no. Un gigante es un verdadero gigante a los ojos de la persona que tiene que enfrentarlo. Mientras no se enfrente a ese gigante, la perspectiva es diferente. Ahora, las batallas están diseñadas para hacer experiencias solitarias, mis hermanos. ¿Sí? Mire, uno como pastor tiene que lidiar con esa tentación. La tentación de la soledad. Sentirse rodeado de tantas personas, pero en momentos sentirse tan solo. Eso es una realidad pastoral. Y si uno como pastor no madura esa perspectiva, el enemigo puede utilizar eso para que el pastor se amargue, para que el pastor se sienta triste, para que el pastor se victimice. Y por eso es que estamos teniendo hoy día pastores que se suicidan. Y las cartas que dejan esos siervos de Dios revelan cómo ellos quisieron obligar prácticamente al rebaño, a las personas, a que vieran la dimensión de su gigante como él mismo la estaba viendo. Pero la realidad de las cosas es que el pastor, así como cada una de las ovejitas, tiene que enfrentar su gigante. Así esté rodeado de muchos. ¿Me entiende eso, iglesia? Y por eso cuidémonos de estar llenándonos de pronto de enojo, o llenarnos de pronto de amargura, o llenarnos de pronto de heridas. Es que me dejaron solo, es que me abandonaron. No, eso forma parte del diseño de la batalla.
Las batallas fueron diseñadas para ser solitarias. Si no, pregúntele a Jesucristo. Pregúntele a Jesucristo. En el momento en que más uno mira el cuadro del Getsemaní y uno dice, pero estos discípulos, le da uno como ganas de regañarlos, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces el Señor, porque su alma estaba triste hasta la muerte, dice la palabra. Se había llevado los 12, después de haber ministrado la última cena. Se los lleva para Getsemaní, y mientras subían estaban cantando los salmos. Y cuando llegan allá, entonces el Señor decide retirarse más o menos al tiro de una piedra, decide retirarse, y sin embargo, de esos 12 toma 3 y les dice, venga, ustedes 3 acompáñenme, los 3 de siempre. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Los 3 que pudieron ver la transfiguración de Jesús, a los únicos 3 que pudieron ver en vivo y en directo la resurrección o la resucitación de la hija de Jairo, ¿sí? A esos mismos 3 el Señor se los trajo, ¿para qué? Para que lo apoyaran en oración. ¿Y qué pasó a la primera vez que Jesús de pronto empieza a orar y luego se acerca a esos 3? Estaban allá también con un sudor llenos de angustia, clamando por Jesús. ¿Cómo estaban? Cansados, rendidos. Y el Señor los despierta. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Velen y oren para que no entren en tentación. Me imagino que se levantan rápido. Sí, maestro, sí. Y el Señor vuelve, ¿a qué? A seguir orando, a seguir librando su batalla, solo. Vuelve y los ve durmiendo. Se va nuevamente, sigue orando y sigue clamando. Se devuelve, están durmiendo y ahí sí los despierta y dice, levantados, vámonos de aquí porque ya viene el que me va a entregar. Una batalla llena de soledad, llena de soledad. Soledad pero con los cercanos. Pero la Biblia dice que el Señor envió su ángel, o Dios envió su ángel para fortalecerlo. Ahora, digo esto, mis hermanos, porque aunque las batallas están diseñadas para hacer experiencias solitarias, los resultados son maravillosos cuando descubrimos en medio de ellas la fortaleza de Dios. Amén. Hay una gran diferencia entre una batalla que la libro en mis fuerzas y que después quedo abatido, quedo hasta enfermo. ¿Por qué? Porque lo hice en mis fuerzas. Me sentía fortalecido y dije, voy a hacerle frente. Y lo hice desde mi capacidad. Y después viene entonces el fracaso. En cambio, una batalla donde reconozco mi debilidad, donde reconozco que soy yo el que tengo que hacerle frente a esto, pero no debo esperar de nadie más una ayuda, sino solo del Señor. Y le digo, Señor, esta es tu batalla. Así que haz lo que tengas que hacer. Úsame como tú quieras usarme. Porque soy yo el que tengo que ir a la arena de la batalla, pero no voy a ir solo, voy a ir contigo. Ahí es donde vamos a experimentar fortaleza poderosa en el Señor. Y cuando uno enfrenta esa batalla desde esa perspectiva, esa batalla lo hace crecer a uno, lo hace madurar, lo hace ser mejor persona. En cambio, la otra perspectiva lo hace a uno ser el ridículo, o termina uno buscando culpables, ¿sí? Es que nadie me ayudó, es que me tocó solo. No, si estás en una batalla, amado hermano, amada hermana, recuerda algo: la naturaleza de esa batalla es la soledad. Pero en esa soledad, recuerda, Dios está contigo. Amén. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo, el Señor te recogerá. Salmo 40, 13 al 17. Mire al salmista librando esta batalla. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su venganza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. En cuanto a mí,
pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. No vemos aquí a un salmista diciendo: Señor, me siento tan triste, me siento tan decepcionado, porque justamente en este momento tan difícil de mi vida es donde deberían estar fulano y fulana de tal, es donde deberían estarme acompañando, deberían estar ahí, yo que tanto los he ayudado. ¿Por qué, Señor? ¿Sí? ¿Esa fue la oración que hizo David? Vemos a David que está pasando por una batalla cruenta, difícil. Hay enemigos que desean matarlo, que desean borrarlo de la faz de la tierra, pero él se enfoca en su Dios y le dice: Señor, pelea tú por mí, destrúyelos, haz que retrocedan con deshonra, que su vergüenza los horrorice. Señor, eso es lo que tú puedes hacer. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer a través de mi vida. Que todos los que te buscan se alegren. Por eso es que te busco, Señor, porque todo aquel que te busca se alegra. Entonces no nos enfoquemos en victimizarnos en medio de la batalla delante de Dios, sino más bien enfoquémonos en exaltar el poderío y la grandeza de Dios en medio de la batalla que estamos enfrentando. Y entonces en el fragor de la batalla comprobaremos que en realidad no estamos solos. Comprobaremos que Dios está con nosotros. Número 3, aunque tengas miedo, estabiliza tu confianza en Dios. Es normal sentir miedo en cada batalla. Es normal sentir miedo. El miedo es algo natural. Pero escúchame, David pudo lanzar esa piedra con su honda, porque a pesar de sus miedos, él tomó una decisión. Confió plenamente en Dios. Y esa confianza plena en Dios en medio de sus miedos fue la que hizo posible que Dios dirigiera esa piedra al punto exacto que derribaría al gigante. Los cascos de guerra que utilizaban los filisteos eran de hierro. Eran de hierro. Y cubrían parte de la frente, parte. De hecho, está comprobado por la arqueología bíblica que los monopolizadores del hierro durante muchísimos años, aún durante el tiempo, ¿sí?, de la monarquía israelita, en el tiempo de Saúl, los que monopolizaron el hierro eran los filisteos. El único ejército de todo ese gran entorno antiguo oriental que poseía carros de hierro eran los filisteos. Que poseían lanzas de hierro eran los filisteos, escudos de hierro los filisteos, armaduras de hierro los filisteos, las espadas, porque ellos monopolizaban ese metal. Y sin embargo, mire lo que hace un hombre que decide confiar plenamente en Dios. Permite que sea Dios quien dirija con la onda de la fe la piedra. Esa piedra está tipificando la palabra de Dios. La fe de David, que está tipificada en la onda, permitió que la piedra de la palabra de Dios llegara al punto perfecto, aquí en la frente. No en el casco de hierro, sino en la frente, donde era. Por eso enfrenta tus miedos en la batalla colocando tu plena confianza en Dios. Y te sorprenderás de los resultados poderosos que van a ocurrir. ¿Usted lo cree? Amén. Pastor, es que tengo miedo, tengo muchos temores. Sí, eso es normal. Pero no deje que los miedos y los temores y las incertidumbres te dominen. Toma la decisión de depositar tu plena confianza en el Señor. ¿Cómo puedes fortalecer tu plena confianza en el Señor? Pues empieza a pasar tiempo de rodillas delante de Dios antes de enfrentar a tu Goliat. Busca tiempo de intimidad con el Señor. Dobla tu corazón, dobla tu rodilla delante del Señor, para que cuando salgas a la arena de la batalla te sientas estable en tu confianza. Y entonces Dios, al ver cómo dependes completamente de Él, te va a utilizar de una manera diestra, de una manera soberana. Cuando nosotros
humillamos nuestra vida delante de Dios y dependemos completamente de Dios, los miedos no nos podrán aprisionar, y mucho menos en el tiempo de la batalla. Nuestra confianza en Dios nos dará el valor para hacerle frente a nuestro Goliat. Mire lo que dice el Salmo 27:3, y lo dijo el mismo David, tiene autoridad para decirlo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Podemos decir eso, hermanos? A ver, levante su mano derecha y diga: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dígalo bien fuerte: yo estaré confiado. ¿Encuentra el valor de la confianza? La confianza desata las manos de Dios. Déjeme utilizar este término antropomórfico, ¿sí? No es que nosotros seamos capaces de atar las manos de Dios, no, pero nuestra confianza le permite a Dios obrar con plena libertad de acuerdo a la intervención que Él quiere hacer en ese problema. En cambio, cuando estamos dejándonos guiar por los miedos, por los temores, por las heridas, por la victimización, eso no permite que Dios obre y actúe. Porque Dios quiere glorificarse en medio de nuestra fe. Y termino con el número 4. Aunque esta batalla no la has ganado, Cristo ya venció todas. Otra vez. Aunque esta batalla no la has ganado, Cristo ya venció todas. Sí, porque queremos ser realistas, ¿cierto? Sí, tengo que enfrentar a este gigante. Sí, tengo ese problema, tengo esta dificultad, tengo esta situación que me está amenazando. Sí, de pronto sientes que todavía no la has ganado. Pero ve a la arena de la batalla con la convicción de que el Señor va contigo y Él ya venció todas las batallas. Bueno, todos tenemos repisas mentales de trofeos personales de victorias pasadas, ¿cierto? ¿Quién puede decir: yo puedo dar un par de testimonios y hasta más de cómo Dios ha librado mis batallas? Yo puedo dar testimonio, ¿usted también? Entonces, ¿cuán importante es que nosotros tengamos en nuestra mente, por eso digo repisas mentales, tengamos en nuestra mente esos trofeos, no nuestros, sino del Señor, para que podamos traer al presente de esta batalla, la actual, la que estamos enfrentando, podamos traer y evocar lo que Dios hizo en el pasado. Aunque en este momento batallamos contra algo, es bueno recordar el oso y el león que Dios nos ayudó a vencer en el pasado para poder hacerle frente a esta victoria futura. Yo creo que todos hemos visto cómo el Señor nos ha dado facultad por su poder de vencer osos y leones, ¿cierto? Entonces traigamos eso al corazón. Como dice el salmista: traeré a memoria tus obras. Eso sí es lo que hay que recordar. No recordemos las cosas negativas, las cosas que de pronto nos desalientan, los fracasos. No, recordemos es las intervenciones sobrenaturales de Dios y hagamos memoria de ello. No te sientas intimidado, ni mucho menos te sientas tentado a huir de los gigantes que enfrentas. Trae a tu memoria las victorias pasadas que Dios te ha otorgado. Esa es una tarea que quiero dejarle a la iglesia. Y si es necesario, busque un cuaderno y escríbalas. Haga una lista de las cosas que Dios ha hecho en el pasado contigo. Hay un salmo donde dice: contaré tus maravillas, ¿cierto? Haré cuentas de ellas. Ahora, si hiciera esa cuenta, no me alcanzaría la noche. Y despertaría y aún estaría todavía hablando de tus maravillas. El salmista sabía que era muy importante llenar la mente y el corazón de las intervenciones sobrenaturales de Dios en su pasado para hacerle frente al presente. Pero sobre todo, el consejo en este cuarto recordatorio es: afianza tu confianza en la principal victoria de todas. ¿Cuál es? La de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la victoria de victorias. Nosotros contamos con un vencedor definitivo. Recuerda que la herencia que a nosotros nos ha sido otorgada en Cristo Jesús es la victoria. ¿Sabías que esa batalla que estás librando
o que vas a librar en los próximos días, Cristo ya la venció. Entonces, como Cristo ya la venció y nosotros somos coherederos con Cristo, pues la victoria de Él también es nuestra victoria. ¿Usted cree eso, iglesia? Entonces, nuestras victorias ya están marcadas por la victoria decisiva y por la victoria definitiva de Cristo en el Calvario. Nunca ningún gigante podrá arrebatarle la victoria que Cristo ya logró por ti. Tenga eso presente. El diablo nunca te podrá robar esa victoria. Y si no puede robarte la victoria más importante de todas, pues menos esta. De esta batalla vas a salir triunfante en medio de todo. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Termino leyendo Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Wow. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? En este momento, ¿qué está haciendo Cristo por ti y por mí? Bueno, entonces esto corrobora lo que les acabé de decir. Esa batalla cruenta, difícil que estás enfrentando, Cristo está librándola. Él está intercediendo por ti. Yo quiero que terminemos escuchando con atención estas palabras con las que quiero terminar este sermón. Todos, amada iglesia, todos en este justo momento estamos enfrentando algún gigante intimidante. Aceptemos esta verdad. Alguien puede decir, pastor, no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo analizo mi vida y estoy bien. Tenga cuidado. Porque hay algunos gigantes que son silenciosos, que no les gusta desde lejos insultar a su enemigo, como lo hizo Goliat, sino que más bien se van acercando sigilosamente. Pero todos en este momento estamos enfrentando a algún gigante intimidante por alguna razón, ya sea en el trabajo, con alguna relación, con los estudios, con el hogar, con la familia, con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Algún temor está acechándonos en la esquina y ese temor pretende absorber y debilitar nuestra energía, pero peor, lo que pretende es absorber nuestra fe. Es justo hoy y aquí que el Señor nos dice las siguientes palabras. Cierren sus ojos y escuche lo que el Señor te dice a ti, porque estas palabras son para cada uno de nosotros de manera personal. El Señor te dice: has bajado al valle de la batalla y lo único que quiero de ti es 5 piedras lisas y una honda de fe. Yo haré el resto. No tienes que usar la armadura de alguien más, solo confía en mí. Despójate de todo lo que pretenda agotarte o distraerte. Escúchame, hasta que no tengas nada más que tu fe plena en mí, te daré una victoria en la que yo obtendré la gloria. Por eso te invito, confía plenamente en mí. Cierra tus ojos en este momento. Habla con el Señor y dígale: Señor, reconozco que estoy en una batalla. Reconozco que estoy enfrentando justamente en este momento un gigante. Hay un Goliat que me está amedrentando. Hay un Goliat que está buscando cómo desestabilizarme. Pero hoy recibo tu palabra y atesoro, Señor, estos 4 recordatorios
para cuando tenga que nuevamente ir a la arena de esta batalla y ponerme frente a frente con Goliat, yo pueda recordar y tener la certeza de que no estoy solo. Hoy yo salgo de este servicio dominical con la certeza de que aunque la naturaleza de toda batalla es la soledad, Dios está conmigo. Puede que me he estado sintiendo solo o abandonado por personas. Puede que me he estado sintiendo solo o abandonado por circunstancias. Pero hoy me vuelves a recordar que nunca me debo sentir abandonado por ti. Y lo que realmente importa es tu presencia, Señor. Si tu presencia está conmigo, bajaré y le haré frente a este Goliat con total confianza de que esta batalla no es mía, sino del Señor. De que esta batalla le pertenece al Señor. Y que mientras yo hago lo que Dios me ordene hacer, lo haré con plena confianza, y el Señor usará mi fe para poder colocar en ella su palabra. Y esa palabra será suficiente para derrotar a ese Goliat. Oh Señor, yo quiero salir hoy de este lugar diciendo las mismas palabras de David, que las pronunció justamente allí en la arena de la batalla. Él dijo: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Estas palabras las tomamos hoy como un rema en nuestra vida. Todos los que están hoy aquí presentes van a saber que el Señor es quien rescata a su ungido. El Señor es quien rescata a su hijo, pero no lo hará con estrategia de hombres, no lo hará con esfuerzo de hombres, ni con espada ni con lanza. Esta batalla, Señor, es tuya. Esta batalla tú la librarás, y tendrá el privilegio de ser usado como a ti te plazca, para ver la victoria y al final darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te agradezco, mi Señor, y te entrego absolutamente esta batalla. Te la entrego a ti, mi Señor. Entrego la batalla de tu pueblo, el Goliat de cada uno. Es el verdadero gigante que tiene que enfrentar. Permite, Señor, que cada uno podamos tener esa conciencia de que no debemos esperar que otros peleen por nosotros, sino de que nosotros mismos tendremos que descender a ese lugar de confrontación. Pero no descenderemos sintiéndonos abandonados, sino plenamente confiados en que el Señor es quien peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La gloria y la honra te pertenecen a ti y descansamos en ti. Aplauda la grandeza del Señor en esta hora. Gracias, Señor.